Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos mis suscriptores en la página de YouTube, a todas las personas que se quisieron dar la oportunidad de ver este video que realmente explica de una manera simple el por qué las personas se hacen ricas y por qué otras personas se quedan, pues diría yo, sumidas en la pobreza. Realmente esto no obedece a fórmulas mágicas, esto no obedece a una disposición divina del universo o alguna fuerza misteriosa. Esto, más que una disposición del universo o una disposición del destino, se enfoca más hacia una disposición mental. Y vamos a ver desde dónde inicia la disposición mental y el por qué unas personas deciden tomar el camino de la riqueza mientras que otras personas deciden simplemente tomar el camino de la seguridad. Hay un autor muy conocido que se llama Robert Kiyosaki, que se lo recomiendo por encima de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque él ha escrito muchos libros en cuanto a la parte de finanzas personales. He tenido la oportunidad de leer y de ver muchos puntos de vista de muchas personas que han obtenido unos ingresos, diría que significativos, y podemos llegar a una sola conclusión, que simplemente las personas que han tenido prosperidad financiera es no porque hayan tenido grandes conocimientos, porque tienen una disposición mental de que quieren llegar a la prosperidad financiera. Ahora sí vamos a entrar en materia y les quiero explicar primero cuáles son las formas en las cuales todas las personas en cualquier tipo de ámbito reciben los ingresos. Robert Kiyosaki, en uno de sus libros muy conocidos, El cuadrante del flujo del dinero, habla sobre estas 4 formas en las cuales las personas actualmente reciben ingresos. Estas son las únicas 4 formas, no importando qué actividad desempeñen. Aquí es donde se encuentra la clave de qué hace distinto a los ricos de las personas que no tienen la misma prosperidad financiera y la misma prosperidad económica, ¿cierto? Los ingresos que la mayoría de personas están acostumbrados son este tipo de ingresos que llaman los ingresos lineales. ¿En qué consisten los ingresos lineales? Consisten en que simplemente nosotros vamos a hacer un intercambio entre nuestro esfuerzo y un ingreso, ¿cierto? Esto significa que nosotros trabajamos y nosotros recibimos un ingreso por ello. Pero si nosotros no trabajamos, nosotros no vamos a recibir ningún tipo de ingreso si no estamos ahí presentes trabajando, ¿cierto? Si nosotros tenemos un negocio, sea el que sea, que dependa de nuestra presencia, si ese negocio no lo cierran, no lo clausuran, en ese lapso de tiempo, pues tampoco vamos a tener ningún tipo de ingreso, ¿cierto? Estos ingresos lineales, ¿por qué se llaman lineales? Porque estos ingresos primero tienen un techo. ¿Qué significa un techo? Pues que estos ingresos son completamente limitados. Se limitan al tiempo de horas que una persona X se encuentre trabajando, ¿cierto? Si una persona X trabaja 12 horas, pues le van a pagar por lo que trabaje durante esas 12 horas. Si una persona que tiene su propio negocio, abre su negocio de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, pues va a recibir ingresos de lo que se genere de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. ¿Quiénes generan este tipo de ingresos? Este tipo de ingresos lo generan las personas que se encuentran en esta parte, en el lado izquierdo del cuadrante. Pero ustedes dirán, ¿qué significa esa E? ¿Qué significa esa A en ese lado izquierdo del cuadrante? La letra E, como lo podemos ver ahí, significa empleado. ¿Quiénes son los empleados? Pues basta con salir a la calle y darnos cuenta. Los empleados son aquellas personas que tienen un jefe, hacen un intercambio directo entre tiempo y dinero y pues que simplemente tienen unos ingresos limitados, ¿cierto? Si un empleado no está presente laborando, no recibe ningún tipo de ingreso. Los del cuadrante A se llaman los autoempleados. ¿Quiénes son los autoempleados? Se puede decir que son unas personas que estuvieron en algún momento aquí siendo empleados y dijeron, bueno, quiero ser independiente, quiero tener mi propio negocio, o me cansé de estar cumpliendo órdenes, quiero hacerlo todo a mi manera. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente hacen un salto del cuadrante al cuadrante A, volviéndose autoempleados. Ejemplos de autoempleados hay muchísimos. Autoempleados puede ser
eh, un odontólogo que tenga su propio consultorio odontológico, puede ser un abogado que litigue por su cuenta, etcétera, o los consultores, cualquier tipo de persona que trabaje por su cuenta, pero que sus ingresos dependan de su presencia directamente. En este cuadrante, en el lado izquierdo del cuadrante, perdón, según lo especifica Robert Kiyosaki, se encuentra el 95% de las personas, pero solo se encuentra el 5% de la riqueza mundial. Y realmente no es porque Robert Kiyosaki se lo invente o tenga el capricho simplemente de hacer esa afirmación. Es porque realmente es una realidad que todo el mundo se puede dar cuenta. Realmente basta con salir nomás a la calle y darse cuenta que eso es una realidad y siempre va a permanecer de esa manera. Hay otro tipo de ingresos que muchas personas no manejan, pero no es porque no manejen porque no quieren, sino porque no tienen el conocimiento necesario o porque simplemente no han sido educados bajo ese tipo de ingresos. ¿Cuáles son ese tipo de ingresos? Pues son los ingresos residuales. ¿En qué consisten los ingresos residuales? Pues simplemente consisten de la siguiente forma. Acá se encuentra un esfuerzo y aquí se encuentra un ingreso. ¿Cómo es la dinámica de este tipo de ingresos? Pues que simplemente iniciamos trabajando duro y nuestro ingreso es pequeño, pero empezamos a trabajar más, ¿cierto? Y nuestro ingreso empieza a crecer lentamente, hasta que estos ingresos nos permiten llegar a un punto donde ya no tengamos que estar presentes, pero nuestros ingresos cada vez sigan creciendo mucho más. ¿Quiénes hacen este tipo de ingresos? Este tipo de ingresos lo generan las personas que se encuentran en el lado derecho del cuadrante, que se llaman los dueños de negocios y los inversionistas. ¿Cuál es la característica de este tipo de ingresos? Que es una de las partes que más me han gustado de tener conocimiento de este tipo de ingresos, pues que estos ingresos son completamente ilimitados. Una vez que tú has hecho el trabajo grande, el trabajo fuerte, el trabajo duro, el trabajo que tal vez otras personas no estén dispuestas a hacer, ya vas a poder después de disponer de muchos ingresos y ingresos completamente infinitos o ilimitados, pero sin tener que estar presente trabajando por ellos. Esta es una de las claves y uno de los secretos mejor guardados que tienen estas personas que se encuentran aquí en el cuadrante, en el lado derecho del cuadrante. Aquí se encuentran los dueños de negocios, los dueños de grandes corporaciones. Un gran ejemplo de esto, vamos a poner el ejemplo de Jesús Guerrero Hernández. Jesús Guerrero Hernández, el dueño de Servientrega, ¿cómo inició él? Él inició desde abajo, ¿cierto? Él mismo haciendo el trabajo duro, entregando los sobres en una bicicleta. Y obviamente sus ingresos aquí en esa parte eran supremamente bajos. Pero después él logró empezar a crecer con su empresa hasta que él ya se encuentra ahora en este punto donde él ya no tiene que estar presente. Si él quiere, ya no sigue trabajando. Si él quiere, se toma todo el tiempo que quiera libre y sus ingresos cada vez le siguen llegando más. ¿Por qué? Pues porque él no depende de un sueldo. Él depende de unas utilidades y unas ganancias de un negocio que él mismo se generó. Pero viene la pregunta del millón. Listo. Yo quiero estar... se me olvidó una cosa. Aquí en este lado derecho del cuadrante se encuentra el 95% de la riqueza y tan solo el 5% de las personas. Es una realidad que todo el mundo se puede dar cuenta. Pero la pregunta del millón, ¿cómo hago yo para pasar de este lado del cuadrante a este lado del cuadrante? Muchas personas se preguntarán. Tras años de conocer y de investigar muchas estrategias en cuanto a la parte de pasar de este lado a este otro lado, podemos llegar a una conclusión que muchas personas dirán o muchas personas refutarán esta idea, pero es una de las
ideas y es una de las estrategias más efectivas. Muchas personas pueden dar fe de esto, de la forma en cómo pasar del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante. Y simplemente funciona de la siguiente manera. Este se puede decir paralelo, este plano. En este plano vamos a especificar todos los ingresos que una persona puede tener respecto a el tiempo en el cual los pueda generar. Vamos a hablar de una persona que esté teniendo unos ingresos. Vamos a decir que vamos a poner aquí la parte de los ingresos y vamos a poner aquí los años, ¿cierto? 3 y 4. Aquí esto está basado en años. Vamos a hablar de una persona que tenga unos ingresos, digamos que mensuales de $1,000. Esa persona la vamos a empezar a contar desde el año 1. Durante su año 1 esa persona tuvo sus ingresos constantes de $1,000, ¿cierto? Vamos a hablar que para el año 2 esa persona tal vez tuvo un incremento salarial. Vamos a hablar en el caso de Colombia, digamos tal vez de un 4%, ¿cierto? Vamos a decir que esa persona en promedio quedó con unos ingresos de $1,200 para su segundo año, que es un incremento bastante grande a comparación con la realidad. Le incrementó $1,200, entonces pues ya su ingreso va a subir un poquito más durante ese segundo año, ¿cierto? En el año 3 pasa exactamente lo mismo, tiene un incremento no muy significativo, pero pues igual lo tiene. Esto es la escalera de los ingresos de la mayoría de personas que actualmente pues tienen un empleo, tienen un ingreso, se podría decir seguro, y pues simplemente se limitan a trabajar sus 8 horas diarias y sus 40, digamos, horas semanales. Las segundas personas, que son los autoempleados, son personas que, vamos a decir, una persona que tenga unos ingresos promedio de $1,500. Esa persona va a tener unas fluctuaciones en sus ingresos de esta manera, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque una persona que tenga un negocio no siempre va a tener unos ingresos fijos. Va a haber etapas donde tenga unos ingresos altos, va a haber etapas donde sus ingresos bajen, va a haber nuevas etapas donde nuevamente sus ingresos van a subir. El comportamiento de los autoempleados en cuanto a la parte de ingresos generalmente es este. Nunca van a tener un tope gigantesco ni tampoco van a bajar de manera excesiva, a menos obviamente que su negocio quiebre, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí que realmente el crecimiento en cuanto a la parte de los empleados y el crecimiento en cuanto a la parte de los autoempleados, pues es un crecimiento que es muy lento y es un crecimiento que les puedo afirmar que no nos va a generar mucha prosperidad financiera a largo plazo. Como lo dice Robert Kiyosaki, generar los ingresos de esta manera no es un buen negocio. Pero ¿cómo podemos hacer para generar realmente ingresos que nos puedan hacer pasar al lado derecho del cuadrante? Hay otro tipo de ingresos y otra fuente que es una fuente completamente mágica que se llaman los ingresos residuales o los ingresos pasivos. Los ingresos residuales o ingresos pasivos son aquellos ingresos que se generan sin necesidad de que nosotros pues estemos presentes generándolos, ya sea trabajando o con un autoempleo. Esos ingresos por lo general siempre inician en este punto, van a iniciar siempre en un punto cero. Uno no va a iniciar un trabajo ganándose 0 pesos, uno no va a iniciar un negocio ganándose 0 pesos, siempre va a iniciar acá, pero los ingresos pasivos o los ingresos residuales por lo general siempre se inician desde aquí, desde abajo. Eso es lo que hace que para muchas personas no sea atractivo ese tipo de ingresos. ¿Por qué? Pues porque muchas personas quieren tener ya sus ingresos ya. Si no los tienen, entonces para ellos no les sirve. Pero esta es la verdadera clave de la riqueza. ¿Por qué? Porque esos ingresos van a crecer de la siguiente manera. Esos ingresos crecen de esta manera.
¿Qué significa de esta manera? Pues que simplemente inician desde el punto cero y su crecimiento va a ser lento. Su crecimiento realmente no va a ser muy, digamos, precipitado de que esté en el punto cero y ya vaya a subir hasta $2.000 y luego baje otro poquito y luego suba, ¿no? Su ingreso es completamente periódico. Y les puedo asegurar que esos tipos de ingresos van a llegar a un punto donde se encuentren con sus ingresos tradicionales que se están generando del empleo y también se encuentren con sus ingresos que están generando tal vez de un negocio propio que ustedes tengan. Ese punto de intersección es el punto en el cual muchas personas deciden dedicarse a este tipo de ingresos porque ven que realmente la perspectiva a largo plazo es una perspectiva y un enfoque de un crecimiento constante, cosa que no van a tener con estos tipos de ingresos. Formas de generarlas, muchas. Pero no es tanto cómo genere usted este tipo de ingresos pasivos. Es más la disposición mental que usted tenga para generarlos. La riqueza no es conocimientos. La riqueza es un estado mental. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Es realmente una herramienta completamente valiosa si ustedes en este momento se encuentran en un camino de emprendimiento, en un camino de búsqueda de su propia libertad financiera. Espero que se suscriban a mi canal, que me sigan en Facebook y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.